Jorge Macri está del otro lado del teléfono, a quien le voy a agradecer que nos atienda. Jorge, ¿cómo le va? Marcela Giorgi y Gabriel Anhelo, los saludamos aquí en Radio Mitre. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Ustedes cómo le va? Bien, bien, gracias. Bueno, a ver, primera, después nos metemos con el colegio, que es el gran tema, pero me he enterado que van a armar como un gran lugar, un gran complejo para dárselo a gastronómicos y para que no pierdan la fuente laboral. ¿Puede ser? ¿Es algo así, Macri? En realidad estamos trabajando con ellos en varios frentes, sí, hay proyectos de desarrollo gastronómico. Ajá. Lo que estamos haciendo ahora, puntualmente, en función de estas medidas, estamos anunciando un subsidio nuevo. Ya el año pasado le dimos un subsidio al sector gastronómico y a todos los comercios no esenciales, y ahora vamos a estar anunciando esta semana y entregando un subsidio de entre 40 y 50 mil pesos para que, bueno, estos días que no van a poder trabajar a pleno, puedan seguir subsistiendo, porque la verdad es que si cuando esta pandemia termina no tenemos capacidad de generar empleo o trabajo, la Argentina va a tener un problema grave. Macri, esta decisión en la provincia de Buenos Aires, ¿tuvo el aval de todos los gobernadores o habló con todos los intendentes? Perdona, ¿habló con usted, por ejemplo, el gobernador, con usted, con Pose, con el intendente de La Plata? Digo, ¿hubo charlas o se tomó también, como pasó en la ciudad de Buenos Aires, sin consultarlos? No las hubo. Sí las hubo la otra semana, antes de las otras medidas, pero esta semana el gobernador decidió escuchar solamente a los intendentes de su espacio político. Ajá. Fue bastante llamativo porque el martes, creo que hubo dos videoconferencias. En una, el gobernador citó para hablar del tema leasing, una herramienta financiera para los municipios. Sí, claro. Y la otra para hablar de la pandemia. Bueno, a la de leasing nos convocó a todos, a la de la pandemia solamente a los intendentes del oficialismo. Con lo cual, nada, fue una discusión entre ellos, cosa que yo lamento, porque además tal vez hay cosas que él tiene para contarnos que nosotros no sabemos, y entonces nos hace cambiar de opinión, o por ahí nuestra mirada le puede permitir tomar decisiones mejores, ¿no? Ese es el desafío del diálogo, es tratar de hacer las cosas de mejor manera. Yo creo que la decisión de cerrar las aulas es una decisión equivocada, que no tiene sustento científico, que es el lugar simple en el que ya caímos todo el año pasado, pensando que con eso íbamos a frenar el problema de la pandemia. Se demuestra que no es así. Si se quiere enfrentar la enfermedad son otras las cosas que hay que hacer, pero bueno, nada, me parece que hay una lógica instalada en el gobierno de escucharse a ellos mismos, de plantear la pelea, de tratar de plantear que esto es una discusión de espacio político. Yo no hago este planteo como miembro de una fuerza política, la hago como intendente, entendiendo cuáles son los problemas de la gente, la realidad de la enfermedad y las cosas que creo que se deberían hacer. Macri, yo tengo que hacerle dos preguntas. La primera está relacionada con algo que dice muchas veces y repite el gobernador, que ellos no meten la política en las cuestiones sanitarias, lo cual creo que debería ser así. Ahora, por lo que interpreto de usted, esto es una decisión más política que sanitaria, esta de cerrar las escuelas, de hacer más restricciones e inclusive ser consultado solamente con su espacio político. ¿Usted cree que esto es una decisión más política que sanitaria, la que se ha tomado desde el lado del presidente en la última restricción? Bueno, si el presidente no habló con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y decidió solo, y si el gobernador no habló con los intendentes de la oposición, en este caso los que no somos de su espacio político, y toma la decisión solo, está claro que hay un sesgo político. No nos quieren escuchar, creen que no tenemos algo para decir, o tal vez tengan temor a que no coincidamos con ellos y entonces no lleguemos a un acuerdo. Creo que es todo malo eso, porque hoy vi una solicitada que es una respuesta muy política a nuestro planteo de apertura de las escuelas, y la verdad es que yo leo esa solicitada y digo, ¿y qué cambia en la pandemia con esto? O sea, yo lo que estoy tratando es de hacer un planteo concreto. Enfrentamos un problema clarísimo, no hay ninguna duda que hay más contagios que antes. Ahora, cerrar las aulas no es una respuesta y una solución a la pandemia, ese es el punto. Después, no me he opuesto a las medidas de nocturnidad, lo que sí hago es subvencionar o darle un subsidio a las actividades que van a estar afectadas. Me gustaría que la provincia o nación haga lo mismo, ¿no? Que diga, bueno, ustedes no pueden trabajar, entonces les voy a dar una ayuda. No es así, pero no me opongo judicialmente. En el tema de
de la apertura de aula o del cierre de aulas, como estoy convencido de que no pongo en riesgo a nadie por abrir un aula, porque yo tengo hijos en edad secundaria y tengo hijos que estudian en la universidad. Si yo pensara, y como responsable de una intendencia, que tener una abierta es un riesgo sanitario, jamás haría un planteo de este tipo por digamos, por una especulación política. Estoy convencido que es así, y además estoy convencido porque hay muchos chicos en provincia de Buenos Aires que están bajo la línea de pobreza, y este no es un problema de la ciudad, ni es un problema tan grave en Vicente López, pero hay muchos que están bajo la línea de pobreza, muchos de ellos viven en barrios populares o asentamientos o villas miserias, para no ponerle tanto eufemismo a las palabras, no tienen capacidad de conectarse, con lo cual cuando la virtualidad para ellos no existe, pero además hay un dato sanitario grave, muchos de ellos viven en barrios sin agua y cloacas. Entonces, el lugar más sano en el que pueden estar es son la las escuela. escuelas, claro. Entonces, los sacan del lugar sano para obligarlos a estar en el lugar que no es sano. Y después hay otro dato que es relevante. ¿Ustedes piensan que por decir que los chicos no vayan a la escuela, los chicos van a estar en una burbuja aislados en su casa? No. De hecho, hablábamos con el doctor Quirós recién, Macri, y lo que están planteando muchas madres, porque también hay que ir a trabajar, gracias a Dios, por suerte, por ahora se puede ir a trabajar, veremos por cuarto tiempo, que van a armar burbujas en algunas casas o en algunos lugares con alguna profesora particular, y eso es mucho más peligroso, porque, eso es peor. digamos, claro. Tal cual. Usted lo debe haber escuchado esto, Macri. Todo. Entonces siempre caemos, es como con el tema de los impuestos, ¿viste? Al que paga impuestos y existe, palo. Sí. Le aumentamos, lo perseguimos, le ponemos tal o cual impuesto adicional. El que trabaja en la informalidad y en la ilegalidad, bueno, miramos para otro lado. Acá lo mismo. Al jardín, al maternal, que funciona bien y prolijo, palo, lo cerramos. Muchos se han fundido el año pasado. Ahora, ¿eso en qué resulta? Y en jardines ilegales, o en maternales ilegales, o informales, alguien, una mamá, una abuela o un papá, que dice, bueno, tráeme todos los chicos a casa y vamos a ver qué hacemos. O sea, es no entender la realidad, que vos me digas, me preocupa el transporte público, el movimiento de los chicos de secundario, bárbaro, y entonces ¿por qué cerraste maternales y jardines? Claro. ¿Por qué cerrás la primaria si la mayoría de los chicos de primaria van o caminando a la escuela o los lleva su propia familia en el auto? No hay un problema de transporte público ahí. Secundario, hablemoslo, bueno, sentémonos los intendentes. Yo tengo una propuesta para hacerle al gobernador. ¿Qué tal si hacemos transporte escolar respetando la burbuja del aula? Claro, tipo un pool, que vayan Claro. todos los mismos, los chicos que van al aula. Y aparte le estamos dando actividad a un rubro que está muy comprometido, Macri, Claro. ¿no? También. Golpeadísimos. Los micros escolares, están claro. golpeadísimos, no han podido trabajar todo el año pasado, nosotros los hemos subsidiado acá, pero no alcanza. Entonces, Sí. ¿por qué no hacemos burbuja en el transporte escolar para los chicos de secundario? Ahora, ¿saben qué requiere eso? Voluntad de que el chico esté en el aula. Claro. Si hay voluntad de que el chico esté en el aula, nos podemos poner creativos y tratar de buscar soluciones. Ahora, si lo que manda es Baradel y la intención de cerrar las clases, y así estamos. Ahora, pero ¿tanto poder tiene Baradel o le han dado tanto poder a Baradel? No, se lo dan, está en su espacio político, fue candidato en su lista, es diputado por ellos. No es que le dan poder, es parte de su espacio. Entonces, si escuchan solo esa campana, si no están dispuestos a ponernos creativos, insisto, el problema no es con los docentes en general, han hecho un esfuerzo inmenso el año pasado, están súper comprometidos, cuidaron las burbujas, tanto la cuidaron y fueron cuidadosos que hubo menos contagios con los chicos en el aula que el año pasado cuando no iban a la escuela. Entonces, el problema es gremial sindical, ¿no? Y la solución que ellos buscan. La mayoría de los docentes están vacunados. Si alguno no está vacunado, bueno, que haga educación a distancia, que tome la parte no presencial. Pero el vacunado joven que no es de riesgo, ¿por qué no? No, además los docentes que tienen una supercarga cuando hacen las clases virtuales. Tremendo. Agotador, no tienen límite en el horario, la familia le sigue preguntando hasta cualquier hora porque no entendieron la clase, usan su propio celular con su propio crédito, gastando plata de ellos para tratar de educar a un chico a través de WhatsApp. No, el compromiso de los docentes en general durante el año pasado ha sido inmenso. El problema es
con el gremio, con los duros del gremio, pero además, de nuevo, no estoy discutiendo política gremial, lo que digo es, desde el punto de vista sanitario y de la enfermedad, no abrir las escuelas no soluciona el problema. Si quieren enfrentar esta pandemia hay 3 cosas que hay que hacer. Testear mucho, aislar al testeado y vacunar. Vacunas hay pocas, bueno, testeemos mucho. También estamos testeando mucho y los testeos están en el mercado. No están testeando porque no quieren. No es que, digo, porque con las vacunas podemos discutir, Pfizer todavía no tenemos, yo creo que hemos comprado mal, pero es cierto, es un problema mundial. Ahora explíquenme por qué hay 30 a 40% de positividad en el testeo y por qué seguimos testeando poco. Sí, ayer fue el primer día, Macri, que se testeó bastante y la positividad bajó a un 24, ¿no? Aproximadamente. Claro, pero aún así es alta. Por supuesto, por supuesto. Tenemos que estar por abajo del 10 para que el testeo sea proactivo y nos anticipemos a la enfermedad. Y esto no tiene que ser un solo día de 120.000 testeos, No, sino que deberían ser 200, 250.000 testeos a lo largo de estos 15 días que vamos a tener las restricciones, ¿no? Tal cual. Entonces, los países que hicieron restricciones fuertes lograron frenar la enfermedad cuando al mismo tiempo de la restricción tenían testeo, aislamiento y vacuna. Mire, Macri, le voy a dar un dato. No soy un especialista, pero lo he leído en las últimas horas. Gran Bretaña, Reino Unido, ¿sí? Que es fabricante de la vacuna de Oxford. O sea, tienen la vacuna de ellos, más allá de las que reciben a nivel mundial. Creo que están vacunando mayores de 40 años. En esta etapa, mayores de 40 años. Creo que fue el martes o miércoles. ¿Saben cuántos testeos hizo? 1.700.000 testeos. Diarios. Exacto. Diarios. Sigue siendo una política activa porque claro, el vacunado... sectorizan, más allá de la vacunación. Claro, porque además el vacunado puede seguir, digamos, contagiándose y contagiando. Obviamente con una carga viral menor, con menos riesgo de vida, pero el testeo va a tener que seguir siendo una política muy activa. Ahora, la excusa es no hay vacunas y entonces no hacemos nada, cerramos las aulas. No, la verdad... No funciona así esta enfermedad. Este amparo que propuso para que las clases vuelvan en su distrito, por lo menos, ¿cuándo tendría respuesta? Y ahí dependemos, ya salió sorteado el juzgado, dependemos de la justicia, esperemos que la semana que viene haya alguna respuesta. Mientras seguiremos sosteniendo esta discusión pública, el pedido de que el gobernador nos llame a dialogar, que podamos hacer propuestas superadoras. Insisto, no es que no tenemos ideas y yo creo que son útiles. De nuevo, los chiquitos al maternal o al jardín los lleva la familia, no van en transporte público, van caminando o van en un auto, en el mismo auto en el que se mueven ahora para salir a dar una vuelta. Primaria suele ser similar también. ¿Tenemos un problema con la secundaria? Y con los chicos que no van ni caminando ni en bici ni los lleva la familia, bueno, busquemos una solución, démosle laburo a los transportes escolares que están fundidos. Lo que digo es, tenemos propuestas para hacer, es falso que nos quejamos si no tenemos propuestas. Los intendentes tenemos buenas ideas para aportarle, ahora nos tienen que querer escuchar. Claro. Lo que pasa es que da la sensación que esto se dijo mucho tiempo y hoy en esta nota que estoy haciendo con Jorge Macri, claramente es una intención política de gobernar de esta manera. Porque si no me siento, porque si no hablo, porque si no discuto, yo me siento con algunos y con otros no. No, y aparte a mí lo que me parece, Macri, que hay un contexto de abrir las escuelas, a cerrar todo, imagino, por ahí uno en la vida no lo es de esa manera, pero en la política, cuando están los chicos de por medio, en el medio algunos grises, Macri tiene que haber y decir, bueno, a ver, el problema lo tenemos con los grandes, no van los grandes, van los más chiquitos, claro, que psicológicamente son los que más retrocesos tienen y ha quedado demostrado a nivel social y psicológico. Digo, me parece que hay un gris en el medio, Macri. Por supuesto, pero de nuevo, todo parte de dónde me paro. Si yo me paro del lado de quiero tratar de preservar las aulas abiertas, y entonces viene el pero estoy preocupado por los chicos que van en transporte público, es una historia. Si yo me paro del lado, cerremos todo y después vemos, y es otro mundo. Son dos mundos diferentes y distintos, y por lo tanto son soluciones distintas y consecuencias distintas. Y es lógico que la gente esté angustiada y las familias enojadas por esto. Porque algunos dicen, bueno, son 2 semanas, no pueden aguantar 2 semanas. ¿Saben qué pasa? El año pasado arrancamos igual, son 3 semanas. Fueron 8 meses. Estuvimos todo el año sin clases. Fueron 8 meses. Bueno, eso a mí como comunicador y como papá me indigna. Porque es
es verdad que hay que comparar y hay que mirar el mundo, porque de hecho yo lo miro y recién acabo de dar un dato del Reino Unido de Gran Bretaña, ¿no? Pero a mí cuando me dicen, bueno, pero mirá, Chile está cerrado, Uruguay está cerrado, Francia está cerrado, Italia está cerrado, es verdad, están cerrados. Ahora, el año pasado no tuvieron todo el año sin clases presenciales como estuvimos en la Argentina, Macri. Entonces, a mí esas cosas me indignan porque digo, la comparación no es cierta y me están mintiendo. Porque No, es verdad, hoy hay claro, perdón, Macri, hay segmentos que están cerrados, pero no estuvieron un año entero sin clases presenciales. Una de las maneras de construir un relato falso es tomar partes de las verdades y tratar de con eso construir una nueva realidad. Entonces, ellos no hablan de la cantidad de vacunas que tiene Gran Bretaña ni de la cantidad de testeos. Te dicen cerraron las aulas. No te hablan de que todo el año pasado no cerraron o en el mundo, la suma de días cerrados, salvo la Argentina, en promedio el año pasado fueron 50 días en todo el año las aulas. ¿No? Sí, está claro. Todo el año. Entonces vos agarrás pedacitos de distintas realidades y construís tu relato. Entonces, porque esto que se hizo en Rusia y esto que se hizo en Inglaterra, pero no hay que hacer abstracción de una parte. Entonces yo lo que digo, la Argentina tiene una realidad. Muchos chicos bajo la línea de pobreza, 8 meses o un año ya completo perdidos sin escolaridad. Empezamos el año pasado de la misma manera, diciendo es poquito tiempo, estamos con bajo nivel de testeo, muy pobre nivel de vacunas, y a mí me parece que el país hoy se tomó la decisión de cerrar actividades para ganar tiempo, no para aprovecharlo. A veces parece lo mismo, pero no es lo mismo. Si yo tengo todas las herramientas listas para enfrentar a la pandemia, eso quiere decir mucho testeo, capacidad de aislamiento y mucha vacunación, y cierro las actividades durante 2 semanas, aprovecho el tiempo. Si no tengo buen nivel de testeo y no tengo vacunas, claro, y cierro las actividades, estoy ganando tiempo. Claro. Pero ¿saben qué? También el virus gana tiempo. Claro. Las restricciones tienen que estar acompañadas con medidas. Eso lo ha demostrado el mundo. Si no se acompañan con medidas, los cierres no sirven de nada. Macri, un picadito chiquitito y ya con esto lo libero de 2 preguntas. Estos 40.000 pesos de subsidio a su distrito, ¿son adicionales, son extras a los que va a dar el gobierno? Sí, totalmente. No, una cosa no quita la otra. Ese es nuestro aporte a todos los grupos. Son 584 locales gastronómicos, gimnasios, salones de fiesta, que no van a poder estar trabajando habitualmente, y agregamos ese subsidio. El año pasado le dimos a otros rubros. Hay rubros que el año pasado se cerraron, esta vez no, como ropas, bazar, librería, etcétera. Esos siguen funcionando, tienen el límite de restricción horaria, pero digamos que el impacto es menor, así que es agregado y es con recursos municipales. Son más de 20 millones de pesos que vamos a estar destinando a eso, para probablemente no le cambiemos la vida, pero es un gesto para decirle aguantá, te necesitamos generando empleo. ¿Qué le dice a las mamás y a los papás que tienen que ir a trabajar, que no saben qué hacer con el nene y que el lunes probablemente por los tiempos judiciales no puedan ir a clases presenciales y lo tengan que hacer por Zoom? ¿Qué le dice usted a esa mamá y a ese papá que lo está escuchando aquí en Radio Mitre? Que respetemos las normas, pero sostengamos el reclamo. Yo soy un respetuoso de las normas, yo no llamo a una rebelión, porque con ese criterio alguien va a pasar una luz en rojo y va a decir, no, bueno, yo creo que no la tengo que respetar esa norma. No, yo creo que una sociedad ordenada respeta las normas. Yo hago un planteo judicial para oponerme a una norma, pero respetando la ley. Pero sostengamos el reclamo. Yo creo que es importante que quienes gobiernan sepan que hay alternativas, que hay otras miradas, que hay gente que piensa distinto, que hay soluciones de gestión diferente y que la gente está harta de esta solución fácil que es ponerle llave al aula. Macri, la última, y con esto lo despido. Ayer a la mañana, cuando todavía no habíamos empezado con las nuevas restricciones, yo veía al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Kreplak, que decía que era la medida anterior a volver a fase 1 y a un cierre total. Usted es intendente de un distrito muy importante, como es el de Vicente López. ¿Usted cree que la próxima medida debe o llegaremos y la gente podrá bancar un cierre a fase 1? A mí me gustaría ver
a los ministros de salud, a la gente que gobierna, trabajando en las soluciones, no en generar miedo. Cuando arrancó esta nota, ustedes comentaban una oyente que dejó un mensaje donde transmitía toda su angustia, ¿no? Si hay algo que nos sobra, es angustia y miedo, por todos los temas, los sanitarios, los económicos, el impacto emocional que ha tenido este año de pandemia, la imposibilidad de ir a clase. No necesitamos eso. Yo quiero ver ministros, viceministros, intendentes, gobernantes, presidentes, gobernadores trabajando en soluciones, no en generarle más miedo a la gente. ¿Usted cree que se gobierna hoy con el miedo desde algún sector? Yo creo que cuando no hay respuestas de gestión, se apela a tratar de instalar el miedo. Macri, ha sido muy amable, le agradezco mucho. Gracias. Que tenga buen fin de semana, ¿eh?